Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Enfermedad Laboral en el Sector Manufactura. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Sanabria, muy buenos días y bienvenido. No te escuchamos, ingeniero, qué pena contigo. Ay, qué pena, estaba hablando con el micrófono cerrado, mil disculpas. Muy buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy. Vamos a dar inicio a este taller. El título pareciera que fuéramos a hablar de unos temas de salud. Desde mi competencia, pues soy ingeniero, no lo vamos a abordar como un tema propiamente desde la competencia de salud, sino como un elemento más del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que va asociado, y la enfermedad laboral es la consecuencia de la falta de control en la gestión del riesgo higiénico. Y lo vamos a enfocar desde esa forma, de cómo el componente desde la higiene en el sector manufactura va a generar o puede ocasionar la aparición de enfermedades laborales. Para ello, pues la frase que les quiero compartir el día de hoy es que cuando gozamos de salud, fácilmente damos buenos consejos a los enfermos. Hay un tema que me llama la atención siempre cuando uno habla de enfermedad laboral. La enfermedad laboral está relacionada con la historia natural de la enfermedad. Todos cuando estudiamos seguridad y salud en el trabajo, partimos de ese concepto. Cuando hablamos de sistemas de vigilancia epidemiológicos, cuando hablamos de la aparición de enfermedades, tenemos que relacionarlo a la historia natural de la enfermedad. Como lo vamos a ver en este seminario, hay enfermedades que tienen una historia natural de la enfermedad muy largos, sobre todo lo que está asociado a peligros químicos o, pues para no aburrirlos porque esto es otra comunidad, vamos a hablar de otro peligro, peligro físico, ruido, peligro físico, radiaciones no ionizantes. Y precisamente por lo largo de esa historia natural de la enfermedad, entonces las enfermedades aparecen cuando estamos casi al final de nuestra vida laboral, estamos hablando de alrededor de unos 40, 50 años, dependiendo también de la edad a la que hayamos empezado a trabajar. Y entonces empiezan a confundirse estas patologías diciendo, no, es que eso es propio de la edad, es que eso es normal en los viejitos y siempre es los viejitos, los viejitos. Pero venga, sí, efectivamente, a medida que vamos aumentando en edad, van apareciendo patologías propias de nuestros estilos de vida, de nuestras condiciones de vivienda, bueno, muchos aspectos. Pero no confundamos la enfermedad laboral con, o no seamos tan, ¿cómo decirlo?, facilistas en relacionar todo con, es que estamos viejitos. Realmente la juventud no es sinónimo de salud y el ser adulto o tener 40, 50 años es sinónimo de ser enfermo. No, eso me parece que es una condición muy facilista del ser humano. Por eso les quise compartir esta frase de Tácito, que fue un historiador romano. Estamos en el segundo seminario de nuestra comunidad del sector manufactura y vamos a comenzar con nuestro sondeo habitual. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor?
Claro que sí, ingeniero. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo. Les recordamos a nuestros participantes, nosotros realizamos un sondeo al inicio de la acción educativa y un sondeo al final. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, la valoración de la consecuencia por exposición al peligro físico, ruido de impacto por GTC 45 versión 2012 es A, 2, B, 6, C, 10. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son los siguientes. A, 2, un 8% de respuesta. B, 6, un 56%. C, 10, un 36%. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la prevención de la enfermedad laboral se define en los estándares mínimos en A, el hacer, gestión de la salud. B, en los componentes del hacer solamente. C, en los componentes del ciclo PHVA. D, todas las anteriores. Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son los siguientes. A, el hacer, gestión de la salud, un 6% de respuesta. B, en los componentes del hacer solamente, un 0%. C, en los componentes del ciclo PHVA, un 43%. D, todas las anteriores, un 51% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, la aparición de enfermedad laboral en el sector manufactura es A, igual en todas las empresas del sector manufactura. B, según proceso misional de la empresa. C, según los peligros identificados en los procesos. D, ninguna de las anteriores. 15 segunditos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. Los resultados son A, igual en todas las empresas del sector manufactura, un 4%. B, según proceso misional de la empresa, un 19%. C, según los peligros identificados en los procesos, un 68%. D, ninguna de las anteriores, un 9% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchas gracias. Permítanme un segundo. Ok, listo. Bueno, vamos a comenzar nuestra tabla de contenidos. En el momento 1 vamos a mirar la valoración del riesgo en salud desde la GTC 45 en la versión 2012. En un momento 2 vamos a evaluar, a establecer cómo se evidencia la gestión que hagamos para prevenir la aparición de enfermedad laboral en los estándares mínimos definidos en la resolución 0312 del 2019. Y en el momento 3 vamos a hacer un análisis de casos de enfermedad laboral en sector manufactura por tipo de sector. El objetivo general, establecer de forma correcta la valoración del riesgo asociado a la aparición de enfermedad laboral según las características de la exposición e identificar la gestión del riesgo por enfermedad laboral en los componentes de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019. Para ello, como objetivos específicos vamos a tener establecer criterios para la valoración del riesgo asociado a la enfermedad laboral desde la metodología definida en la GTC 45 versión 2012. ¿Por qué esto? Porque sí, yo sé que en el seminario anterior y en este pareciera que fuera solamente GTC 45 versión 2012, pero es que, perdón,
La matriz de peligros es nuestro insumo inicial. Si tenemos una correcta elaboración de ese insumo inicial, que es la GTC 45, todo nos va a quedar bien hecho. La base es la fortaleza de la estructura. Y la GTC y la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, pues va a ser la estructura de nuestro sistema de gestión. Por eso es muy importante tener claridad en estos criterios y diferenciar la valoración de la accidentalidad, como lo hicimos en el seminario anterior, a la valoración de la enfermedad, como lo vamos a hacer según este objetivo específico 1. Como objetivo específico 2, pues evaluar a lo largo, relacionar los elementos definidos en los estándares mínimos de la resolución 032 del 2019 con la prevención de la aparición de enfermedad laboral. Y como objetivo específico 3, analizar algunos casos de enfermedad laboral en el sector manufactura y la gestión del riesgo para su prevención. Esto lo vamos a hacer se los quiero presentar a partir de algunos ejemplos o algunas situaciones casuísticas que encontré publicadas en artículos técnicos y en tesis o monografías, que es lo más cercano que podemos llegar a estar a campo. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer momento y nuestro objetivo 1. Aquí les vuelvo a presentar la clasificación de peligros de acuerdo a GTC 45. Este es nuestro anexo A. Entonces tenemos usualmente los peligros que están asociados a enfermedad laboral son el peligro biológico, el peligro físico, el peligro químico, el peligro psicosocial y el peligro biomecánico. Pero ¿por qué hice esta diferenciación de señalarlos en rojo, en azul y dejar no señalados? Porque miremos y analicemos a detalle peligro biológico. Cuando tenemos virus, bacterias, hongos, riquecias y parásitos, pues dependiendo la vía de ingreso, ya sea inhalación, ya sea ingestión, ya sea contacto, pues vamos a tener una enfermedad o la aparición de una enfermedad laboral. Puede ser al corto, mediano o largo plazo. Usualmente es al corto plazo, porque los virus, bacterias, hongos, riquecias y parásitos pues tienen un desarrollo rápido, entre comillas. Y es cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad. Podemos evaluarlo y podemos evidenciarlo rápidamente, ya sea por una visita al médico o por una condición física, por un síntoma, una sintomatología evidenciable o visible. Pero cuando hablamos de fluidos o excrementos, ya hablamos de otro tema. Hablamos de una exposición que puede ser por accidente de trabajo o por enfermedad laboral. O la enfermedad laboral se deriva del accidente de trabajo. Entonces, el mecanismo es el accidente de trabajo. ¿Cuál es el accidente de trabajo? Sector salud, pinchazo. Es que estamos hablando aquí de sector manufactura. Ok, estamos hablando de sector manufactura, tenemos que mirar la vía parenteral. Hablamos de, no sé, manejo de residuos, por ejemplo. Manejo de residuos, una persona está manejando residuos, se cortó y ahí tuvo un accidente de trabajo porque fue un corte por riesgo mecánico, pero tuvo un ingreso de la entidad biológica precisamente asociado a esa cortadura. Entonces estamos hablando del accidente de trabajo asociado precisamente a la exposición. Hablamos de riesgo físico, o de peligros físicos. Entonces, cuando hablamos de peligros físicos, iluminación, y ahorita les voy a compartir algo que me pareció muy interesante dentro de la revisión que estuve haciendo. Tenemos de peligro físico, iluminación, hasta radiaciones no ionizantes asociado a enfermedad laboral, claro que sí. Pero ¿por qué está en azulito peligro ruido? Porque es que tenemos ruido, puede ser de impacto, intermitente o continuo. Dependiendo de la intensidad del ruido de impacto, podemos tener un accidente de trabajo. Entonces, no solamente ruido de impacto va a estar asociado a la enfermedad laboral, sino también a un accidente de trabajo. Hablamos de una explosión. Y eso que aquí no está identificada la presión. Hablamos de ruido de impacto asociado a presión. Un compresor.
muy propio del sector de manufactura, también hidrocarburos, el manejo de compresores para el área de mantenimiento. Un compresor se estalla una manguera o sí, hay un problema de mantenimiento, hay un latigazo porque una manguera se suelta, vamos a tener un ruido de impacto y el ruido de impacto puede ser tal que puede llegar a generar un accidente de trabajo que pueda afectar el tímpano o los órganos internos del trabajador. Entonces vamos a hablar de una enfermedad laboral derivada de un accidente de trabajo. Cuando hablamos de químicos, pues peor aún, no podemos asociar los químicos solamente a enfermedad laboral. Cuando hablamos de polvos inorgánicos, orgánicos, de fibras, de humos metálicos, no metálicos y de material particulado, claro, hablamos de enfermedad. Y esta enfermedad depende de la gente, asimismo va a ser esa historia natural de la enfermedad, es decir, el tiempo que se demora en generar la afectación de la persona, que es lo que estamos hablando desde el punto de vista toxicológico de la toxicodinamia. ¿Cuánto tiempo se demora el agente en dañar, generar el efecto adverso en salud? Pero estamos hablando también de líquidos y gases, de líquidos, nieblas y rocíos y también líquidos como tal. Y gases y vapores. Cuando hablamos de líquidos y nieblas y rocíos, podemos estar hablando de un líquido corrosivo que me está generando por contacto una quemadura que es un accidente de trabajo. Por gases y vapores, vamos a mirar que, por ejemplo, puede ser un plaguicida con un grado de peligrosidad 1. Estamos hablando de un accidente de trabajo por toxicidad aguda. Cuando se contempla la toxicidad aguda como el efecto adverso generado en las siguientes 24 horas después de la exposición. Entonces, tampoco podemos evaluarlo solamente como enfermedad laboral de una forma generalizada, sino también tenemos que hacer el análisis para mirar si corresponde a accidente de trabajo o a enfermedad laboral, dependiendo de los peligros a la salud que tenga el agente químico al cual los trabajadores se encuentran expuestos. En psicosocial, sí, definitivamente, siempre lo vamos a asociar o a estar asociado principalmente a lo que es la enfermedad laboral. Pero cuando nos vamos a biomecánico, pues tenemos que hay dos aspectos que son muy asociados a enfermedad laboral, que son las posturas y que es el movimiento repetitivo. Pero cuando estamos hablando de esfuerzo y de manipulación manual de cargas, la manipulación de manual de cargas va a generar o usualmente genera un accidente de trabajo y dependiendo del accidente de trabajo y la exposición y demás, pues podemos llegar a tener una enfermedad laboral a lo largo del tiempo. Lo mismo que con los esfuerzos. Los esfuerzos, defines el esfuerzo como la tensión que se genera cuando la persona está manipulando o está haciendo una fuerza para mover un objeto. Entonces, ese esfuerzo puede ser un desencadenante o puede ser un generador de accidente de trabajo y está contemplado en el FURAT como accidente de trabajo biomecánico por manipulación de cargas o por esfuerzo, mientras que cuando hablamos de postura prolongada, mantenida, forzada, pues vamos a hablar de enfermedad laboral de la misma forma que movimiento repetitivo. Entonces, démonos cuenta que ya desde ese primer momento, cuando identificamos la consecuencia posible, pues pueda que nos dé accidente de trabajo o enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces, no generalicemos y este es el primer concepto. El segundo, pongamos ya, hagámoslo casuístico. Entonces, cuando tenemos biológico picadura, pues la consecuencia del accidente de trabajo va a ser un choque anafiláctico y un choque anafiláctico puede producir la muerte. Estamos hablando de abejas, estamos hablando principalmente de abejas, estamos hablando de algunos, por ejemplo, no sé, escorpiones. Hay un artículo, leí en algún momento un artículo de picadura por escorpiones en minería en Antioquia. Estamos hablando de consecuencias generadas por peligro biológico, picadura, que puede generar una reacción adversa inmediata en la persona. Cuando hablamos de la enfermedad laboral, pues dependiendo del ente biológico, es decir, si fue una abeja, si fue un escorpión, dependiendo de lo que haya generado, o sea, con lo que haya picado a la persona, pues asimismo se puede generar o no una enfermedad laboral, ¿sí? Es decir, una consecuencia que pueda ser calificada como una enfermedad laboral.
Cuando hablamos de mordedura, pues tenemos que hablar necesariamente de serpientes, ¿sí? Y pues hablamos de perros, que es lo más común que hay desde el punto de vista de las actividades, que un perro lo mordió o en sector hidrocarburos principalmente. Estamos hablando de serpientes y estamos hablando de la lesión. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la lesión en piel y músculo. Pero es que esa es la evidencia, la reacción, lo que genera el accidente de trabajo y la consecuencia del accidente de trabajo puede ser grave o mortal. Entonces, por eso es que tenemos que evaluarlo correctamente. Pero es que estamos hablando de sector manufactura, usted me está hablando de hidrocarburos. ¿Y quién le dijo a usted que en sector manufactura hay bodegas a lo largo del país que no pueden tener estos entes biológicos presentes en ese sector manufactura? Recuerden que en la identificación de peligros tenemos que identificar los peligros por vecindades. Y en los peligros por vecindades tenemos que identificar los entes biológicos que pueden ser causantes de accidente de trabajo. Entonces, la consecuencia de enfermedad laboral pues, va a ser derivada del accidente de trabajo según también el ente biológico que cause la mordedura. En perros, sin mordedura por perros, pues la consecuencia de enfermedad laboral puede ser rabia. Por eso es que hay que generar el protocolo de la vacuna, del tratamiento, pues para prevenir una posible, el desarrollo de rabia porque no sabemos la condición del perro. Cuando hablamos de biológico, fluidos o excrementos, como les decía, pinchazo o corte con objeto contaminado, pues la consecuencia de la enfermedad laboral debe ser derivado del accidente de trabajo según ente biológico. Como les decía, físico, ruido, impacto, daño en el tímpano, mientras que en la enfermedad laboral, pues vamos a tener que según intensidad, tiempo y frecuencia de exposición. Recuerden que el decreto 1477 del 2014 establece que en caso de no encontrarse la enfermedad laboral asociada al agente etiológico, se debe evaluar la posible relación causal y estas variables son fundamentales, que es la concentración del agente, en el caso de ruidez, intensidad, decibeles, el tiempo de exposición, en el tiempo de exposición como tal durante la tarea, el tiempo del histórico y la frecuencia de exposición. Cuando hablamos de químicos líquidos, como les decía, quemadura por sustancia química corrosiva, mientras que cuando hablamos de enfermedad laboral tenemos que diferenciarlo en dermatitis de contacto, entre otros, principalmente en piel. Cuando hablamos de químicos, gases y vapores, la vía de ingreso es inhalación, pues una consecuencia, dependiendo de la peligrosidad del producto, puede ser la asfixia o puede ser toxicidad aguda, como les decía. Mientras que en la enfermedad laboral, pues puede ser sistémico, puede ser cancerígeno, bueno, en diferentes aspectos, de acuerdo a los peligros de la salud del agente etiológico. Y en biomecánico de esfuerzo, pues vamos a tener por accidente de trabajo una restricción de movimiento por dolor muscular, ¿sí? Que es ahí cuando hacemos el reporte. Mientras que en la enfermedad laboral, cuando hablamos de biomecánico, esfuerzo, pues puede ser según las condiciones de exposición, una lumbalgia, un manguito rotador, ¿ven? Diferentes condiciones dependiendo también de la tarea que esté ejecutando el trabajador. Entonces, démonos cuenta que, como les decía, tenemos que hacer un zoom en los peligros que están asociados a la higiene industrial, porque no todos, no podemos hacer esa generalización como se presenta o como se viene presentando. Cuando ya hablamos del nivel de consecuencia y hablamos del nivel de consecuencia a diferencia del nivel de deficiencia. Entonces, en la primera pregunta, cuando les pregunto a qué está asociado el ruido de impacto desde el nivel de consecuencia, pues el nivel de consecuencia no se califica ni en 2, ni en 6, ni en 10, sino que se califica en 10, en 25, en 60 y en 100. Entonces, aquí es cuando llegamos y asociamos precisamente esta primera tablita que encontramos en GTC 45 con salud, con nivel de consecuencia. Y confundimos
nivel de consecuencia, con nivel de deficiencia, que es la que está calificada como 2, 6 y 10. En ese orden de ideas, pues cuando hablamos de salud, hablamos de tres clasificaciones de daño. Daño leve, daño moderado y daño extremo. Pero en nivel de consecuencia tenemos 4 categorías. ¿Cómo las armonizamos? Pues muy sencillo. Miremoslo acá. Cuando hablamos de la definición como tal de daño extremo, nos está diciendo enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte. Entonces estamos hablando de 100 cuando estamos hablando de muerte, o estamos hablando de 60 cuando es una incapacidad permanente parcial, como lo dice aquí. Entonces nos vamos a mover entre 60 y 100 dependiendo de la enfermedad laboral asociada al agente etiológico. En daño moderado, enfermedades que causan incapacidad temporal, ¿sí? Por ejemplo, pérdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desórdenes de las extremidades superiores, pero también algunas pueden generar esa incapacidad temporal o una incapacidad permanente. Entonces, pues nos vamos a mover entre 60 y 25, mientras que en daño leve, pues realmente van a ser 10 enfermedades que no requieren incapacidad, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tenemos mortal o catastrófico, usualmente 100 o 60, daño moderado 60 o 25 y daño leve 10. Pero esto, ¿dónde lo precisamos? Lo precisamos evaluando y asociando el agente etiológico con las enfermedades definidas en el decreto 1477 del 2014 y haciendo la asociación del peligro que estamos identificando con la consecuencia que es la enfermedad como tal. Entonces, en esta tabla de resumen, les quise presentar o les quiero presentar precisamente el peligro en relación con el grupo de enfermedad. Entonces, en muchos ustedes van a encontrar peligro químico, pero no solamente peligro químico. Cuando hablamos de cáncer de origen laboral, pues sí, el principal responsable es el peligro químico. No es el único, es el principal responsable. Pero también en cáncer de origen laboral tenemos radiaciones ionizantes, por poner un ejemplo, que es peligro físico. Pero si hablamos de radiaciones ionizantes, pues las radiaciones ionizantes necesitan que haya una sustancia química, ¿sí? Que esté generando. Entonces, por eso es que las radiaciones ionizantes están muy asociadas a peligro químico. Tenemos un peligro físico asociado a peligro químico. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades infecciosas y parasitarias, pues estamos hablando de peligro biológico. Cuando estamos hablando de enfermedades no malignas del sistema hematopoyético, también hablamos prioritariamente o en su mayoría de peligro químico. Trastornos mentales y del comportamiento, peligro psicosocial. Pero en enfermedades del sistema nervioso tenemos que no están asociadas, no hay un peligro que tenga mayor, ¿cómo es decirlo? Una mayor relación o que se pueda relacionar. Es decir, les voy a hipotetizar, 7, 8 enfermedades del sistema nervioso. Entonces no es que haya un peligro que tenga más frecuencia o que esté, ¿sí? En la tabla que otro. Entonces tenemos aquí, está repartido, por así decirlo. Y en ese orden de ideas tenemos que peligro biomecánico está asociado al sistema nervioso, lo que es el síndrome de túnel carpiano, por ponerles un ejemplo. Pero el peligro químico también está presente, que es daño sistémico. Estamos hablando de, por ejemplo, exposición a solventes. Pero también hablamos de peligros físicos, radiaciones ionizantes. Y también hablamos de peligro psicosocial. Cuando hablamos de enfermedades del ojo y sus anexos, hablamos de peligros químicos, hablamos de peligros físicos, radiaciones no ionizantes. Y me llamó mucho la atención porque usualmente cuando uno habla de consecuencia en peligro físico, iluminación, uno pone en consecuencia
dolor de cabeza, sobreesfuerzo visual, agotamiento visual, conjuntivitis, bueno, una cantidad de cosas. Pero si nos vamos a la tabla de enfermedades laborales como tal, el peligro físico e iluminación no está asociado a las enfermedades del ojo, que llama mucho la atención. En enfermedades del oído y problemas de fonación tenemos peligro químico y tenemos peligro físico ruido. Entonces no hagamos asociación de que solamente el peligro físico ruido es el que genera enfermedades del oído. También tenemos peligros químicos que generan enfermedades del oído. Tenemos enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular. También tenemos sustancias peligro químico. Estamos hablando de principalmente material particulado. Y también psicosocial. Cuando hablamos de las enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo y al hígado, enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, enfermedades, perdón, aquí me equivoqué, perdón, voy a hacer algo. ¿Están viendo mi pantalla? Wilmer. Ingeniero. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, señor. Ok, entonces qué pena con ustedes, aquí cometí un error que ya lo estoy solucionando. Cuando hablamos de enfermedades del sistema músculo-esquelético y tejido conjuntivo, estamos hablando de peligro biomecánico principalmente. Cuando hablamos de sistema genitourinario, intoxicaciones, como es obvio, y sistema endocrino, hablamos de peligro químico. Entonces, démonos cuenta que el peligro químico está en las diferentes enfermedades, en las diferentes enfermedades definidas por grupo, a excepción de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo. Precisamente, cuando tenemos clara esta asociación, podemos darle una correcta valoración a la consecuencia, que es lo que nos va a definir el nivel de riesgo. Entonces, a diferencia de accidente de trabajo, que accidente de trabajo sí es mucho más directo desde el punto de vista de la valoración. Cuando lo miramos desde los componentes, entonces esto es para hacer las asociaciones y para tener claro cómo diligenciamos, cómo hacemos nuestra matriz de peligro de acuerdo a GTC 45. Entonces tengámonos en cuenta para cerrar y para concluir este momento. Miremos, basémonos en esta tablita. Y en esta tablita asociémoslo a la tabla de enfermedades laborales para poder definir correctamente si es 100, 60, 25 o 10. ¿Sí? Por eso es que usualmente, y ahí no hago una generalización, sino una conclusión, que como peligro físico e iluminación no está asociado en tabla de enfermedades laborales y corresponde a la definición de daño leve, usualmente en nivel de consecuencia, asociamos la consecuencia por peligro físico e iluminación en 10, porque ¿qué va a generar? Dolor de cabeza, una enfermedad temporal que produce malestar, cansancio visual, agotamiento, etc. ¿Sí? Pero ahí sí nos falta un poquito más de información. En peligros químicos, sí definitivamente vamos a tener 60 o 100, sobre todo porque, por ejemplo, un asma ocupacional es un peligro irreversible. ¿Qué tenemos que hacer? Reubicar a la persona. ¿Por qué? Porque tenemos que retirarlo de la exposición a ese agente para controlar o para que la condición de salud esté controlada. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Ya cuando nos vamos a los componentes del ciclo PHBA, pues miremos en dónde está la prevención de la enfermedad laboral. Primero, como parte de las medidas de prevención, las medidas administrativas dentro de esa jerarquía de controles, pues debemos evidenciar dentro de nuestro programa de capacitación, promoción y prevención, esa capacitación para la prevención de enfermedades por esos peligros físicos que les estaba mencionando. Peligro físico, pues químico, peligro físico iluminación, peligro físico ruido, psicosocial, ¿sí? Son toda esta serie de capacitaciones va a estar evidenciando la prevención de la aparición de enfermedad laboral. Pero
cuando tenemos en nuestra empresa sector manufactura en la parte misional, procesos asociados, por ejemplo, a peligro químico o a biomecánico, y ya tenemos unos indicadores de ausentismo por origen laboral, de enfermedad de origen laboral o de origen común, pues tenemos que evidenciar nuestro trabajo o el trabajo de nuestro sistema de gestión enfocado a la prevención y el control de la enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, por eso aquí pongo en negrilla el indicador de ausentismo. Como esos objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados y revisados, están asociados a precisamente prevenir y controlar la aparición de la enfermedad laboral. En el plan anual de trabajo, pues también lo vamos a evidenciar cómo estamos desarrollando esos componentes que les voy a presentar a continuación del hacer a lo largo de nuestra gestión en el año. La gestión de salud, pues en condiciones de salud en el trabajo, desde la condición de salud, aquí hay algo que quiero llamar la atención. Los exámenes médicos periódicos, los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos son un insumo que debemos relacionar con precisamente los sistemas de vigilancia epidemiológica. Cuando tenemos un examen médico ocupacional de ingreso, pues debemos establecer la condición de salud, y ahí relaciono a la resolución 2346 del 2007, donde dice que los exámenes médicos tienen como objetivo identificar las condiciones de salud que pueden ser exacerbadas o que pueden ser agudizadas, por así decirlo, por la exposición a los peligros durante el desarrollo de sus tareas o de sus funciones laborales. Muchas veces, y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿hasta qué punto si es una persona es no apta? ¿Sí? El concepto de no apto, el concepto de aplazado y el concepto de apto. Entonces, ¿hasta qué punto se está manejando también de una forma correcta? Porque se ha evidenciado que en muchas empresas, pues reciben al trabajador con un concepto de aplazado y entonces le dicen, no, no sirve. Y entonces esto ya se convierte en o tiene un impacto desde el punto de vista social, teniendo en cuenta las tasas de desempleo que tenemos. Y es importante que lo revisemos y que lo repensemos. Desde el punto de vista, entonces tenemos que determinar el perfil sociodemográfico de nuestra población, las condiciones de salud al ingreso, las recomendaciones de los exámenes médicos ocupacionales, cómo se le estamos compartiendo, cómo se le estamos comunicando al trabajador, qué seguimiento le estamos haciendo al trabajador, o simplemente la comunicamos y ya, defiéndase como pueda, o cómo le estamos haciendo seguimiento. Y precisamente en ese seguimiento, pues también nos vamos para lo que es los mecanismos de vigilancia y las condiciones de salud de los trabajadores, donde todos los ítems aplican. Es importante tener en cuenta que en los sistemas de vigilancia epidemiológica no solamente se incluyen cuando ya haya un diagnóstico como tal o una calificación de origen de una enfermedad, y entonces pensamos que los sistemas de vigilancia epidemiológico son solamente para las enfermedades diagnosticadas y calificadas como origen laboral. No, precisamente los sistemas de vigilancia epidemiológicos deben contemplar la condición de base del trabajador para poder establecer y hacer seguimiento si la exposición que se le hace al trabajador durante el desarrollo de su tarea puede estar agudizando o exacerbando esa condición de tal forma que se me pueda convertir en una enfermedad de origen laboral. Entonces, es importante tener en cuenta e incluir en los sistemas de vigilancia epidemiológica no solamente a los trabajadores con una enfermedad laboral calificada, sino también a los trabajadores que presentan esa condición de salud inicial. Sobre todo me voy para la parte cardiovascular. Como ustedes se dieron cuenta, en la tabla de enfermedades laborales está identificada la condición cardiovascular como consecuencia de la exposición a peligros químicos, pero también a peligros psicosociales.
Tenemos otro en donde también lo evidenciamos en la gestión de peligros y riesgos, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que tengamos totalmente claro en nuestro procedimiento, ya sea que relacionamos la GTC 45 o que desarrollamos nuestro procedimiento propio para nuestra empresa frente a esa identificación de peligros. ¿Cuál es esa metodología y esa calificación correcta desde el punto de vista de salud? Es decir, desarrollar estas dos tablitas que les presenté anteriormente, armonizarlas correctamente de daño leve, daño moderado, daño extremo con estas calificaciones, para que no haya lugar a dudas o no sea, es que yo creo que es grave, pero la persona que sigue cree que es leve, pero la persona que sigue cree que es grave o mortal. Y sucedió, me sucedió precisamente, pues yo les hablo mucho de peligro químico porque finalmente es mi profesión de base y es lo que también he trabajado en muchas empresas y es lo que más genera subjetividades. Entonces, para otro profesional especialista, no voy a decir la disciplina, el peligro químico era leve, pero yo encuentro que las personas están manejando unos ácidos, un ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico, que tienen unas consecuencias por quemaduras, que están manejando unos productos con un nivel de peligrosidad alto. Califico el peligro y le doy la consecuencia, una ponderación de 25 a 60. Me dice, no, es que estás sesgado porque simplemente quieres mantener tu trabajo. No, 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 no. Es precisamente cuando tenemos unos referentes claros y definidos de forma concreta y desarrollados en nuestros procedimientos, podemos argumentar correctamente por qué le estamos dando la calificación que le estamos dando. Y también podemos justificar y argumentar por qué estamos incluyendo metodologías complementarias. Porque la única metodología complementaria que tenemos ahora definida desde el punto de vista normativo es la batería de riesgo psicosocial, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Y a pesar de la norma pedir metodologías complementarias para peligros higiénicos, pues no, como no están normatizados, entonces también hay una gran cantidad de subjetividades al respecto. En la gestión de peligros y riesgos, las medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos, pues tenemos del 4.2.1 al 4.2.3, medidas de controles administrativos, controles en la fuente, la definición de procedimientos, ¿sí? Como les decía, el primer procedimiento que es la identificación de peligros, ahí ya debe estar evidenciado el aspecto de salud. Y en el 4.2.6, elementos de protección personal, recordando que el elemento de protección personal no previene el accidente, pero sí ayuda a controlar la aparición de enfermedad laboral. ¿Sí? Es diferente ver al elemento de protección personal desde el accidente de trabajo a verlo desde la enfermedad laboral. Cuando hablamos de un guante no previene un accidente, atenúa la consecuencia o puede tener la consecuencia. Pero cuando hablamos de enfermedad respiratoria por exposición a peligros químicos, ya tenemos otra connotación, ¿sí? Y esa connotación es cómo el uso del elemento de protección personal sí controla la exposición o aísla al trabajador de la exposición a ese agente para que no ingrese, sobre todo por vía respiratoria, vía inhalatoria, y genere el daño que esté establecido en la peligrosidad del producto. Y finalmente, tenemos en la verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión y resultados del sistema de gestión, los indicadores de ausentismo, origen común y origen laboral de forma diferenciada. Y también miramos cómo ese origen común puede llegar a convertirse en origen laboral. Y les quiero compartir este diagrama de flujo que me pareció muy interesante. Está tomado de la tesis de grado de Nicole Montero de la Universidad de América, que presentó la Universidad de América en el 2021, en donde precisamente habla de la enfermedad laboral en el sector manufactura. Entonces, empezamos con una enfermedad de origen común, porque el diagnóstico o la calificación de origen, pues, ¿desde dónde empieza?
de una sospecha de enfermedad laboral. Y esa sospecha de enfermedad laboral se le da por seguimiento al ausentismo desde la enfermedad de origen común. Se hace la verificación del diagnóstico clínico, esto lo hace el médico, y se verifica que el diagnóstico puede derivarse del trabajo. Entonces ahí es cuando tenemos que, y les decía, asociamos esa patología que están presentando las incapacidades de origen común con la tabla de enfermedades laborales. Mirar cuál esa enfermedad que está reportando en el origen común, a qué factores etiológicos o a qué agentes etiológicos está asociado. Si se confirma, si encontramos una relación causal, pues tenemos que seguir el proceso. Si no encontramos relación causal, pues le hacemos seguimiento cómo evoluciona esa patología de origen común para mirar si tenemos algún factor intralaboral que puede estar desarrollando esa enfermedad. En caso en que confirmemos que hay un agente etiológico relacionado con esa enfermedad de origen común y se confirma la asociación, pues tenemos que hacer todo el proceso de remitir a medicina laboral, de hacerle seguimiento, de cambiarle el estatus en el sistema de vigilancia epidemiológico y hacer una ponderación del riesgo intralaboral versus extralaboral. Y para esto, ¿qué necesitamos hacer? Un análisis de puesto de trabajo. ¿Hay una guía para hacer análisis de puesto de trabajo? Claro que sí. Hay una guía del Ministerio de Protección Social del 2012, si no estoy mal, que es una guía para elaborar análisis de puesto de trabajo para la calificación de origen de enfermedad laboral. Esto es, y están contemplado peligro por peligro. Está muy bien diferenciado. Porque no es solo que el análisis de puesto de trabajo se hace sobre toda la historia del trabajador, incluyendo factores extralaborales, intralaborales, condiciones de vivienda, antecedentes. Sí, es hacer esa trazabilidad, el histórico de toda la historia laboral del trabajador. Suena redundante, pero es así. Se prima la calificación del riesgo intralaboral. Si encontramos que el riesgo intralaboral, esto lo hace un médico y esto es una junta, no lo hace una sola persona, sino esto es, hay una primera instancia que es EPS y la EPS y la ARL. Si el trabajador no está de acuerdo, pues ya se va a las juntas de calificación. Pero si se encuentra que el riesgo intralaboral prima, pues la calificación de origen va a ser de laboral. Se evalúan otros factores de riesgo comunes, se ponderan los factores de riesgo en las matrices, por eso tener una matriz de peligros correctamente diligenciada es fundamental para poder también establecer si el riesgo intralaboral es mayor. Y si efectivamente el riesgo intralaboral es mayor, pues se va a confirmar la calificación de origen laboral. Entonces, este proceso es el que nos conduce a evidenciar cómo la prevención y la gestión del riesgo en la aparición de enfermedad laboral se ve a lo largo de los diferentes ítems de los estándares mínimos que establece la resolución 0312 del 2019. Y para finalizar, tenemos un análisis de caso. Cuando hacemos ese análisis de caso, entonces vemos, aquí les traigo las estadísticas, como les estoy contando, esto también lo tomé de la tesis de Nicole. Vemos que en las enfermedades osteomusculares y el tejido conectivo tiene una participación del 51.9%, mientras que las enfermedades del sistema nervioso 34.4%, enfermedades del oído 3%, trastornos mentales del comportamiento 2.3%, enfermedades del sistema respiratorio 1.8% y enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 0.6%. De ahí para abajo se encuentran estadísticas, pero son bajas. Si lo vamos a asociar, y quiero que tengan en cuenta esto, el problema de enfermedad laboral es que hay un subreporte. ¿Por qué hay un subreporte? Porque muchas veces no se hace esa identificación de relación causal de forma correcta. Y lo otro es la historia natural de la enfermedad, que ya les comenté al principio de este seminario. Pues las enfermedades del sistema osteomuscular y el tejido conectivo tienen unos tiempos medianos, no tan largos,
y son de una u otra forma identificables. Claro, el peligro biomecánico está presente tanto en los factores interlaborales y extralaborales, pero los análisis de puesto de trabajo me permiten hacer una identificación correcta de esa ponderación que prima, el riesgo interlaboral o el riesgo extralaboral. Y por eso es el que tiene una mayor participación. Pero cuando ya nos vamos a un envenenamiento, a una intoxicación crónica, a enfermedades del sistema respiratorio o de la piel, pues la historia natural de la enfermedad es más larguito y depende de la predisposición del trabajador. Tiene muchos factores desde el punto de vista toxicológico. No son tan fácilmente identificables y por eso hay un subregistro. Entonces, es importante, por eso les digo, es muy importante mirar cómo la enfermedad de origen común se va comportando y hacerle ese seguimiento para poder hacer una correcta identificación por medio de la tabla de enfermedades laborales, si puede estar asociado a alguna exposición de origen intralaboral. Les quiero presentar ya un ejemplo muy específico de la industria de manufactura. Esta es información que obtuve también de la tesis de Alejandro Cárdenas Rodríguez, una tesis de posgrado en la Universidad Distrital, donde está presentando las estadísticas de la enfermedad laboral en industria metalmecánica. Entonces, esta frecuencia que está presentando es, si no estoy mal, por 100.000 trabajadores. La tesis no lo especifica, mil disculpas, no tengo la información completa. Pero aquí vemos cómo en el año 2015 estaba reportando 11 y fue disminuyendo. Si vemos los años 2020 y 2021, seguramente vamos a tener una disminución de la enfermedad laboral, pero no es porque se esté controlando mejor, es porque tuvimos unas ausencias en el trabajo debido a la pandemia, pero no están asociadas directamente a que tengamos una mayor gestión del riesgo desde el punto de vista de la prevención de la enfermedad laboral. Y cuando hacemos esta frecuencia relativa, es decir, en porcentajes, tenemos que tiene la enfermedad laboral que tiene una mayor frecuencia relativa del 15%, son los trastornos especificados de los discos intervertebrales. Esto está asociado a esfuerzos, a manipulación de cargas, principalmente. Ahí también tenemos cuerpo extraño en la córnea. No es claro si esto está asociado a accidente de trabajo o enfermedad laboral, porque el cuerpo extraño en la córnea es más accidente de trabajo que enfermedad laboral. Tenemos un lumbago no especificado y tenemos un síndrome de túnel carpiano. Entonces, démonos cuenta que en sector manufactura, precisamente por la carga manual que hacen los trabajadores para mover todos los elementos y todas las estructuras que se utilizan en metalmecánica, pues van a generar en el tiempo trastornos especificados en disco intervertebral, que ahí tenemos la gatiz de columna. Mientras que, y les quiero presentar que me pareció importante para el contraste que quiero presentarles, esto es una información que se toma del artículo publicado por María del Rosario Velasco, que está asociado a la industria manufacturera del vidrio. Esto es de una encuesta individual que se realizó en México en noviembre del 2003. Y miremos aquí lo interesante, y es lo que me llamó más la atención, la razón de prevalencia. Miremos cómo precisamente por los peligros identificados en este tipo de industria, mientras que en sector manufactura el detonante de la enfermedad laboral es el peligro biomecánico, en sector manufactura vidrios, pues el detonante o el riesgo prioritario no es el biomecánico, es el químico. Entonces tenemos polvo, tenemos humo, polvo tenemos bronquitis, dermatitis, amigdalitis, conjuntivitis, mientras que el humo está produciendo bronquitis, dermatitis y rinofaringitis. Aquí tenemos una enfermedad ocular, conjuntivitis, por polvo. Por humo no la tenemos. Con disolventes tenemos sistema respiratorio. En los tres tenemos sistema respiratorio. Por cambios bruscos de temperatura también tenemos sistema respiratorio, bronquitis, calor, bronquitis, humedad, dermatitis.
y falta de ventilación, amigdalitis. Entonces démonos cuenta que, y usualmente eso es lo que pasa, que es que la bronquitis la asociamos a la condición externa, a los agentes ambientales. Entonces tiene bronquitis, no, es que no se cuidó, es que eso fue una gripa y no se cuidó, es que es por la edad, es que no. Démonos cuenta que los factores de riesgo están asociados de forma directa y esa razón de prevalencia es visible en las consecuencias al trabajador. Y eso me pareció interesante para contrastar y para poderles presentar. Si hablamos de sector manufactura textiles, pues la enfermedad va a ser también del sistema osteomuscular, pero por movimientos repetitivos y por posturas prolongadas. ¿Y esto qué nos dice? Que el riesgo prioritario es el que está asociado a la enfermedad laboral y es ahí donde podemos trabajar de una manera muy juiciosa en la gestión del riesgo para la prevención en la aparición de enfermedades laborales. Muchísimas gracias a nuestros asistentes y pues volvemos a nuestro sondeo final de las mismas preguntas. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero haberles aportado un poquito en la gestión del riesgo higiénico para la prevención de aparición de enfermedades laborales. Wilmer. Ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por esta valiosa información. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, la valoración de la consecuencia por exposición al peligro físico, ruido de impacto, por GTC 45 versión 2012 es A2, B6, C10. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Les recuerdo para los que no pudieron de pronto estar en nuestro sondeo inicial, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta. Ustedes deben seleccionar la que consideren es la acertada. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son los siguientes. A2, un 8% de respuesta, B6, un 49%, C10, un 43% de respuesta. Ingeniero Sanabria, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Más o menos. Están divididos entre 6 y 10. Y eso es lo que pasa usualmente en las matrices de peligro y por eso es que cuando llegamos a las empresas a mirar matrices de peligro, todos nos escandalizamos y decimos, esta matriz quedó mal hecha. No, no es que haya quedado mal hecha, es que tenemos subjetividades en la valoración. Cuando hablamos de riesgo físico o ruido, primero, la escala 2, 6 y 10 corresponde al nivel de deficiencia, no al nivel de consecuencia. Entonces, esa valoración está asociada ¿a qué? A la presencia del factor de riesgo y precisamente cómo estamos haciendo esa prevención. Definitivamente no podemos evitar que el riesgo por impacto suceda. Estamos hablando del sector metalmecánica, estamos hablando del sector construcción, estamos hablando de diferentes sectores donde tienen riesgo físico ruido por impacto. Entonces, ¿cómo lo calificamos? Usualmente la calificación va a estar en 6, ¿sí? No en 10. ¿Por qué? Porque no podemos eliminar la fuente ni sustituirla. Control de ingeniería, no, no lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan los controles administrativos y los elementos de protección personal, ¿sí? Y es lo único que nos conduce a una correcta prevención de la enfermedad y hacerle seguimiento. No podemos hacer más, ¿sí? Y no podemos hacer más porque no podemos evitar que las personas estén expuestas al peligro físico por impacto. Tenemos es que ser muy juiciosos en cómo están usando los elementos de protección personal, darles protector auditivo tipo inserción y protector auditivo tipo copa. Entonces, por eso la respuesta es 6. El nivel de deficiencia siempre se va a mantener o
en algunos momentos puede llegar a 10 si no le estamos dando elementos de protección personal. Pero el control, pues muy complejo. Ingeniero, muchísimas gracias por la retroalimentación. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la prevención de la enfermedad laboral se define en los estándares mínimos en A, el hacer gestión de la salud, B, en los componentes del hacer solamente, C, en los componentes del ciclo PHVA, D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestros participantes nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de la segunda pregunta. Los resultados son A, el hacer gestión de la salud, un 5% de respuesta, B, en los componentes del hacer solamente, un 2%, C, en los componentes del ciclo PHVA, un 41%, D, todas las anteriores, un 52% de respuesta, ingeniero Sanabria. Los perdí y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta no es la de todas las anteriores, no. Porque precisamente lo puse como una cáscara, porque pues todos los anteriores no va a ser porque miren las respuestas. ¿Nos recuerdas la A, por favor? Sí, señor. El hacer gestión de la salud. En el hacer gestión de la salud es donde se evidencia en su mayor parte. La siguiente es En los componentes del hacer solamente. en los componentes del hacer solamente, no, porque también lo identificamos en el componente del planear, programas de capacitación, lo vemos en el componente del hacer y lo vemos en el componente del verificar, porque en el verificar estamos dándole cumplimiento a los objetivos del sistema de gestión que están en el componente de planear. Entonces, y pues dependiendo de ese contraste entre el componente del planear y el componente del verificar, pues vamos a llegar a nuestro componente de la mejora, eh, del actuar. Entonces, la respuesta correcta va a ser la C. En los componentes del ciclo PHBA, planear, objetivos y capacitación, hacer gestión de la salud, peligros y riesgos, verificar resultados, actuar precisamente la diferencia. Y cuando está todos los anteriores, pues es una respuesta incoherente, porque en la C, donde dice los componentes del ciclo PHDA, pues se está relacionando pues los anteriores. Entonces, por eso la respuesta correcta es la C, los componentes del ciclo PHDA. Muchas gracias, ingeniero, por la retroalimentación y explicación. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. Nuestra tercera pregunta nos dice, la aparición de enfermedad laboral en el sector manufactura es A, igual en todas las empresas del sector manufactura, B, según proceso misional de la empresa, C, según los peligros identificados en los procesos, D, ninguna de las anteriores. Igualmente, 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de esta acción educativa de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, igual en todas las empresas del sector manufactura, un 3%. B, según proceso misional de la empresa, un 13%. C, según los peligros identificados en los procesos, un 78%. D, ninguna de las anteriores, un 6%, ingeniero. La respuesta correcta es la 6. Nuestro insumo es la identificación de peligros de acuerdo al mapa de procesos de la empresa. Nosotros tomamos como insumo el mapa de procesos, pero nuestro insumo, les recuerdo, es la matriz de peligros, que es la base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La respuesta correcta es la C.
Bueno, ingeniero Sarabia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa. Esperamos verte muy prontamente en otros espacios y te deseamos que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a nuestros asistentes, muchísimas gracias Wilmer y buen día para todos. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente para nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También recuerden que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia
para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.